Hola, Liana, ¿cómo estás? Hola, Pro. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Estaba por aquí pensando, viendo cositas y leyendo un poco. Ayer me encontré un documento muy llamativo, entonces estaba leyendo y sacando unas ideas por acá interesantes de cierto tema. ¿Cómo va todo? Bien, bien, gracias a Dios. Qué chévere. ¿Y de qué era ese documento? Pues mira, estaba mirando entre unas partituras viejas que estaba organizando y unos libros, y también a veces me llega información o del Face o algo, y estaba leyendo un artículo muy interesante acerca de cómo ha evolucionado la educación musical, o cómo ha sido ese cambio del aprendizaje o la manera de aprender la música. Entonces es muy Oh, curioso porque uno va mirando cómo va cambiando a través del tiempo, cómo en ciertos periodos, aunque había música y se estudiaba música, no había como una pedagogía, se encuentra una pedagogía, bueno, hasta que llegamos a lo que estamos haciendo ahora. Entonces me pareció muy interesante, estaba sacando unas ideas por ahí. qué chévere, Pro. Sí, definitivamente es muy interesante conocer más acerca de ese tema, porque nosotros siempre, incluso en el colegio, siempre le hablan a uno de dónde venimos. Y siempre es como necesidad de nosotros, los seres humanos, como conocer cómo es la historia, cómo es el antes, cómo fueron surgiendo las cosas y cómo nos fuimos adaptando a todos los cambios que se han venido como presentando en cada uno de los modelos de aprendizaje y en este caso en la música. Sería muy chévere conocer más al respecto. Sí, mira que estaba leyendo, por ejemplo, o sea, música siempre se ha hecho música, siempre sabemos que hubo músicos. Por ejemplo, leía que en las culturas antiguas, eh, los egipcios, bueno, muchas demás culturas, las más conocidas, tenían músicos también, casi siempre eran los sacerdotes de la comunidad, pero la música estaba presente en todas las actividades sociales y en toda la vida cotidiana. Pero no sabemos exactamente cómo se aprendía, si había un método, si había un manual, si había una manera de hacerlo. Lo que sabemos era que había música, que había cantos, que se usaba música para diversas actividades. Y uno va mirando cómo todo ese resumen de las actividades y la forma de hacer la música en la antigüedad nos llega más o menos de los griegos. Los griegos sí elevaron un poquitico el asunto, eran más cuidadosos y más pendientes de cómo poder ayudar al ser humano. Entonces los griegos tenían, por ejemplo, una teoría musical y la escribieron, la dejaron para nosotros. No es la misma que usamos ahora, pero sí tenían una teoría musical. Se enseñaba y se consideraba que todas las personas debían acceder a la música, pero no sabemos cómo lo hacían. Y obviamente no todos eran músicos. La gente sí escuchaba música, pero no todos eran músicos. Y por ejemplo, lo que recogemos de los griegos nos vamos dando cuenta de cómo más o menos van, digamos, aprendiendo la música, los que eran, digamos, como los músicos profesionales, por decir algo, o los que eran solamente los que disfrutaban la música. Y empecé a leer varias cosas interesantes y fui haciendo como una línea de tiempo, así de cómo más o menos se ha evolucionado. Y en eso estaba pensando hasta que nos llega a la actualidad y encontramos qué cosas han cambiado, se han dado pues como una transición a través del tiempo. El cambio ha sido demasiado grande. Sí, realmente sí. A ver, trato de hacerte como un resumen rápido para no quitar mucho tiempo. Cuando pensamos en la era cristiana, que ya aparece la iglesia como a cargo de la música, entonces se empieza a hacer una educación musical que se hacía básicamente en los monasterios. Así que la gente que era pudiente podía llegar y le interesaba la música, las escuelas de la época o las instituciones a donde se iba a estudiar eran los monasterios. Algunas personas, incluso siendo civiles, pasaban un tiempo en el monasterio como de recogimiento, unos cuantos meses, había un tiempo de devoción por allá, y entonces aprendían toda esa teoría musical. Entonces había una teoría de cómo se hacía la música, qué normas se debían tener, cuál era la música adecuada para la iglesia o la música sacra, cuál era la música que no se estudiaba porque era la música profana, pero los músicos profanos que no tenían mucha educación también hacían música, así que encontramos que había música sacra y música profana o secular manejándose al tiempo. Va pasando el tiempo y entonces muchas personas pudientes van a estudiar a esos monasterios, aprenden el conocimiento de la música y lo llevan a la música profana, y la música profana empieza a crecer y a desarrollarse mucho, a desarrollar instrumentos, una cantidad de cosas, y los músicos que antes parece que aprendían por imitación o jugando con un instrumento o viendo a alguien tocando y miraban, repetían lo que hacían, ahora empiezan a entender un poco más y empiezan a hacer una música más elaborada. Y también muchos de los elementos musicales que había en la música profana
pasan a la música sacra, y la música sacra empieza también a complementarse un poco más, a agregar instrumentos, después pasa al órgano, instrumentos de cuerdas, de vientos, y va como creciendo. Pero todavía no sabemos cómo se enseñaba la música, sabemos que se hay una educación musical. De esa época de la Edad Media aparecen las primeras, digamos, escuelas o casi universidades donde la gente podía ir, pero no todos, solamente los nobles y la gente con recursos podía asistir. La siguiente época, que es el Renacimiento, es una época de florecimiento, porque, por ejemplo, aparece la imprenta y con la imprenta hay una cantidad de textos, aparecen manuales para cómo tocar la música, manuales para cómo aprender un idioma, manuales para cómo hacer cantidad de actividades, y entonces ya se empieza a desarrollar un poco más o abrir las posibilidades de que la gente aprenda cualquier arte o cualquier conocimiento, entre ellos la música. Para los griegos la música era una parte importante, para los medievales estaba en el pensum, en el programa de estudios que tenían los estudiantes de esa época, y más adelante siguió siendo la música como una actividad que se hacía a veces artesanal o a veces una música, pues, digamos, más elaborada. Pero todavía no sabemos cómo era una educación en sí pensada en el individuo, sino que la gente hacía música por el placer de la música o música para dos, dos mecenas se llamaban, o sea, los dos que apoyaban la música, o el Estado, los nobles en sus castillos, en sus palacios, o la iglesia en sus catedrales, en sus comunidades. Ese fue el periodo como de renacimiento. Sigue evolucionando así para seguir el resumen rápido, y entonces los músicos que quieren ser músicos empiezan a buscar a un maestro. No había una pedagogía tampoco, no había una forma clara de cómo aprendían, sino que se iban a buscar clases con su maestro y el maestro tocaba, les dejaba tareas y ellos iban aprendiendo. Tal como enseñaba el maestro, así lo iban haciendo ellos, e iban evolucionando. En ese caso, eso pasa en el periodo que se llama el barroco, el clasicismo, que son los periodos que quedan del siglo XVII, va avanzando. Un periodo grande, importante, viene a ser el periodo del romanticismo, que es un periodo histórico muy importante de muchas artes, en donde la música se vuelve muy importante, los músicos llegan a ser personas, pues, digamos, reconocidas en la sociedad, y ya entonces muchos empiezan a escoger como una profesión ser músicos y empiezan a estudiarlo realmente. Y también, por ejemplo, me parece muy curioso, la gente no tenía televisor, esas cosas pues modernas que concentran la atención. Lo que llamaba la atención en la noche, después de cenar con los amigos, era reunirse a hacer poesía, a declamar o a tocar piano. Y aparecen los pianos, por ejemplo, que son verticales, más pequeños, que están en la sala de la casa, y eso generaba que había mucha música, a veces se bailaba y mientras comían o tomaban algo, se iba haciendo música en las familias. Entonces la música se volvió un poco más popular y fue avanzando así. Ese es el resumen de más o menos cómo ha pasado en lo que leí en el documento. Cuando si hay un movimiento grande, viene a ser ya, cerca de nuestro tiempo, básicamente, el siglo pasado. Entonces lo que me pareció curioso, que quería como resumir en unas ideas muy cortas, es que se hacía música, se producía música, había músicos, pero todavía no era el estudio como lo vemos ahora. Ni la gente accedía a nada de la música, sino que solamente se aprendía a tocar como la gente aprendía, como aprendía el carpintero, como aprendía el que hace cuadros, el que hace, el que hace construcciones, eran todas artes y se iban aprendiendo poco a poco y mejorando como con el tiempo. Entonces era como muy curioso en eso. Entonces si me dices que sí ha cambiado, claro, ha evolucionado mucho en el tiempo la forma de aprender, pero todavía no hablamos de que haya un método claro, que haya como una pedagogía para eso. Entonces encontré cosas interesantes como esa. Qué chévere, pero entonces realmente en sus inicios, según lo que usted me acaba de contar, se empezó más que todo con la iglesia Sí, y era sí, con sí, los monjes y sí, eran los que tenían la posibilidad de aprender con el arte bien, con alguien que realmente supiera del tema para poderles enseñar. sí, hay comunidades muy reconocidas, como los jesuitas, que eran los que les gustaba mucho la idea de los libros. Y no sé si has visto en algún documental, alguna cosa de la Edad Media, que los libros eran tan costosos de fabricar Ajá. que se guardaban, se custodiaban en lugares que la gente no accedía. Y los libros de música también pasaba eso, pero era normal que alguien fuera a una iglesia o escuchara a un cantante, un Ajá. juglar, que son los que van cantando de pueblo en pueblo, y escuchaba esta melodía, la tomaba, la modificaba, la cambiaba, así que la música se repartía por todo lado, pero no había una teoría exacta de cómo se hacía. En un país la música sonaba de esta forma, en otro país de otra, iba como cambiando así. Pero entonces sí, los centros donde la gente podía estudiar la música, parecida como pensamos ahora, ir a la universidad, eran los monasterios. ¿En serio? Eso, Qué chévere. eso más adelante fue cambiando, sí.
Entonces los nobles y todos esos príncipes y reyes que pues como que les gustaba hacer fiestas y tener como música al momento de la cena y esas cosas, mandaban a sus hijos para los monasterios. Realmente no de los hijos. Por ejemplo, no encontré nada acerca de la educación infantil. Con los niños no. Y en los Ah, medios, los niños siempre estaban como rezagados. Eran como adultos pequeñitos y se rezagaban a ciertas cosas. Pero ya la gente cuando estaban, digamos, los muchachos en edad ya como universitaria para compararlo con nuestra época, quienes tenían la posibilidad iban al monasterio. ¿Por qué? Porque en el monasterio les aprendían, pues, aprendían cosas, digamos, como de la vida culta, aprendían latín, que era el idioma en que estaban todos los libros, que no supiera el latín, pues quedaba como ignorante, no accedía al conocimiento, aprendían de matemáticas, de astronomía, de otras ciencias y aprendían de música también. Se consideraba que la música era importante y además porque la música tiene mucho de matemáticas en su formación, cómo se estructuran los tonos, los intervalos, tiene que ver mucho como con matemáticas. Entonces los que podían ir accedían al monasterio y se educaban allá. Otros se dedicaban a la vida del monasterio, los monjes que se encerraban en sus instituciones para permanecer allá, eran sus momentos de oración y se declaraban como toda una vida de clérigos, pues. Y ellos se dan todo el conocimiento musical. Entonces, básicamente, la teoría de la música la manejaba la iglesia. Y poco a poco la música profana que se hacía fuera de los monasterios fue creciendo, la música de danza, de fiesta, la música popular, hasta que llega un punto en que más o menos se equilibra. O sea, así es ah, como uno veía las cosas en el documento. qué chévere. Entonces me imagino que ya a partir de ahí empieza a crearse la necesidad de hacer un sistema o algo muchísimo más organizado, metodologías muchísimo más organizadas y empieza como a aparecer lo que es la famosa pedagogía. Sí, precisamente encontré justo eso. Muchas de las cosas o de los avances de la humanidad surgen por necesidad. Entonces, por ejemplo, algo curioso fue que los músicos empezaban a crear instrumentos particulares. Había una infinidad de instrumentos, así que no había una educación musical pensado a los instrumentos ya definidos como el clarinete o el violín, sino que en cada ciudad un artesano podía crear un instrumento particular de viento, de cuerda, y había una infinidad, con infinidad también de sonidos. Con el tiempo, cuando ya más adelante aparecen las orquestas, se van organizando los instrumentos que son más elaborados, los que han tenido mayor desarrollo, los que presentan mayores posibilidades para estar en una agrupación, y esos son los que van quedando, y muchos van quedando en desuso. También muchas danzas de ciertos lugares se van quedando en desuso, otras se van avanzando. También encontramos que hay países que son muy fuertes en la parte musical porque económicamente eran fuertes, países como Francia, Alemania, que sobresalen mucho en la historia, pero otros más pequeños vienen a surgir mucho más adelante, y curiosamente unos pequeños como Hungría, como Checoslovaquia, que eran muy pequeñitos, ya en el periodo más adelante, hacia el siglo XIX, empiezan a surgir, a darse a conocer, y esos son los que empiezan como a buscar una metodología que ayude a que puedan rescatar la música de su país, y encuentran que es muy bueno enseñar a los niños la música, la meten al programa musical, al programa pues, de formación general, y la música tanto para hacer música, como también porque la música es una herramienta para que sean mejores estudiantes o mejores personas. Y por ahí ya empiezan a hablar de pedagogía musical. Oh, qué interesante, qué chévere. Entonces eso empieza, me imagino que es para esta época. Sí, sí. Sí, por ejemplo, encontré que la gente sí tenía como algunos métodos. Por ejemplo, en el Renacimiento, cuando ya apareció la imprenta, la gente compraba un instrumento que parecía la guitarra, un precursor de la guitarra, que se llamaba laúd. Cuando la gente compraba un laúd, en algunos casos le vendían el laúd y al lado le vendían un librito, que ya la imprenta podía hacer libritos, un librito que se llamaba un manual, y ese manual explicaba cómo tocar el laúd. Entonces es curioso que algunos instrumentos venían con un manualcito para que la gente aprendiera, pero igual no había un profesor por ahí, tenían que costear para buscarse un maestro de laúd y pedir que les enseñara. O por ejemplo los organistas, casi siempre en la época en las iglesias, los organistas tenían un cargo vitalicio. Entonces cuando ya estaban muy viejitos, que ya se suponía que estaban muy cansados y no podían tocar o ya no resistían con el ritmo de trabajo, iban preparando a un alumno. Escogían un alumno de los más adelantados que tenían o que conocían, lo iban preparando, lo iban instruyendo hasta que se volvía el organista que lo iba a reemplazar, y muchos cargos fueron pasando así. Un caso muy conocido, el de Bach, que era un gran organista. Ay, Entonces, sí, entonces encontramos que así más o menos era como
como iba como evolucionando, como cambiando en algunos lugares digamos, como los cargos de músicos y demás. Pero sí, mucho de esa música o desarrollo musical se dio gracias a la escritura, a la imprenta, se dio gracias al desarrollo de la técnica de muchos instrumentos, se dio gracias a que los países empezaban a conocer y acercar y a cruzar información, instrumentos que venían de un lugar y de otro, incluso empiezan a desarrollarse instrumentos nuevos, instrumentos con mayores posibilidades técnicas, que son más afinados, que son más fáciles de tocar. Bueno, entonces esa evolución va llevando a que surja la necesidad, que es lo que tú me decías, de que hubiera un orden para estudiar la música y también para satisfacer esas necesidades. Y así es como va saliendo ya o se va organizando el verdadero estudio de la música o cómo tener una manera adecuada de enseñar y de aprender. Ay, qué chévere. Entonces, ya los alumnos, pues ya cuentan con bases adecuadas o el aprendizaje es muchísimo más rápido con relación a antes. Porque Sí, pues antes. a veces me imagino que era todo, pues, según lo que me está contando, es todo súper autodidacta antes. Y ahora ya está como la posibilidad de que alguien realmente estudiado te enseñe y pues que pueda aprender bien la parte de esa metodología de aprendizaje, aplicarlo en uno como alumno. Sí, sí, yo leía, por ejemplo, que en algunos periodos, como el periodo clásico, estaba hablando del siglo, a fines del siglo XVII, XVIII, muchos de los maestros y los músicos se ganaban la vida dando clases, porque la gente empezó a interesarse por dar clases y empezó a buscar a los maestros, pero cada uno tenía su forma de enseñar, su manera de trabajar la música, y muchas veces tenía que el alumno ir y estar con el profesor en la clase y hacer lo que él dijera, el tipo de ejercicios, el tipo de obras, ¿ya? Digamos, no había como una parte creativa, salvo cuando el alumno ya tuviera mucho tiempo de estudiar y quisiera, digamos, como independizarse un poco, empezaba a hacer sus propias composiciones o empezaba a hacer con su propio método para enseñar o para transmitir a otros estudiantes. Así que había métodos, había formas de aprendizaje, pero era según lo que cada maestro le enseñaba. Podría ser algo parecido a cuando tú estás en una universidad en la que los docentes saben mucho, son expertos en su campo, pero no tienen pedagogía. Entonces te das cuenta que el profesor de idiomas enseña el idioma como él lo aprendió, el profesor de matemáticas enseña matemáticas o cálculo o contabilidad como él enseñó, pero a veces no han pasado por una institución en la que ven las herramientas pedagógicas que dicen cómo es que aprende el alumno. Entonces, cuando se dan cuenta cómo es que aprende el alumno, de qué manera es que el alumno puede agarrar información, todo ese conocimiento amplio que tiene se puede organizar. Entonces encontré que hacia el siglo, fines del siglo XIX y ya comienzos del XX, empiezan a encontrar que tanto los músicos como los pedagogos en general se dan cuenta que hace falta concentrarse en el estudiante, en el alumno, mirar cuáles son sus necesidades, cómo es que aprende. Eso tiene mucho que ver con la psicología, porque la psicología que antes estaba enfrascada mucho en ciertos campos de conocimiento de saber, después de las guerras mundiales, empezó a concentrarse en toda la problemática, la situación que tenía el ser humano. Y hacer eso empezó a estudiar el ser humano por etapas, por edades o por estadios se llama, y también se concentró, por ejemplo, en los niños, que antes no eran tomados en cuenta. Cuando ya la psicología nos dice cómo es que funciona el pensamiento y la manera de organizar las ideas en cada persona según su edad, nos va dando herramientas importantes para que digamos, el niño se le debe enseñar con estas cosas. Por ejemplo, es bueno que el niño primero juegue con el ritmo y vaya palmeando o toque un instrumento de percusión, como un xilófono. Más adelante puede tocar un instrumento de cuerda o de viento. Entonces, todas esas cosas hicieron que fuéramos avanzando a crear una pedagogía musical realmente bien diseñada a partir de lo que nos da la psicología y a partir también de que los músicos empiezan a ser muy cuidadosos de que su arte se puede enseñar de una manera apropiada, porque entonces así ya se organiza mucho. Eso es un cambio interesante que encontré y nos dice por qué vamos llegando hoy en día a la pedagogía y a los modelos que usamos en la actualidad. Qué chévere. Entonces eso quiere decir que a partir de ahora, entonces fue que fueron surgiendo lo que se conocen formalmente las escuelas de música. ¿Qué diferencia hay entonces entre una academia o un conservatorio o una escuela? Pues Sí, me imagino que es completamente distinto, aunque uno realmente en su ignorancia lo ve como si fuera similar. pues son nombres muy antiguos que se daban como a esos institutos, pero había varias cosas. Por ejemplo, un nombre curioso que usamos ahora es el de conservatorio.
Y el conservatorio, el nombre conservatorio se debía a que en el conservatorio se conservaban o se protegían a los niños huérfanos. Y como los orfanatos estaban al servicio de la iglesia, los manejaba la iglesia, dentro de la educación que les daban a los huérfanos, a los internos, les daban música y los preparaban para que cantaran el coro y tocaran instrumentos. Entonces, la palabra conservatorio quedó de esa época, pero el conservatorio no es un sitio para estudiar música, sino era un sitio donde antes se conservaban los niños y ahí se les daba música. Un ejemplo curioso de eso es de Vivaldi. Vivaldi, que fue un violinista muy famoso y un gran compositor, tal vez el que más obras hizo en la cantidad. Y Vivaldi tenía un grupo de niñas que estaban en un orfanato y con esas niñas hizo su orquesta. Y escuchamos una cantidad de piezas de Vivaldi muy famosas para violín, para guitarra, las estaciones que son muy conocidas, pero nadie se imagina que la orquesta con la que él empezó a trabajar su música de cuerdas eran puras niñas, puras señoritas que salían y daban su concierto y él trabajó con ellas. Eso era un conservatorio. Más adelante aparecen nombres como el de academia, pero de academia hay muchas academias, hay academias militares, hay academias de mucho tipo, pero en nuestro contexto latino o colombiano, el término de academia siempre lo referimos como a un instituto donde uno puede tomar educación no formal. Por ejemplo, hay una academia de baile, una academia de música, una academia de, no sé, de algún deporte, en donde la gente va por hobby y disfruta un poco de ese espacio, va aprendiendo, pero sin la rigurosidad de que tiene que ser un profesional. El término conservatorio, hoy en la actualidad lo utilizamos como para los músicos que quieren ser profesionales, quieren ser solamente pianistas y dedicarse a eso, o instrumentistas, entonces toman esa connotación. Las universidades reciben el nombre de que en la época en que se fueron creando, que fue en la Edad Media y pasando el periodo del Renacimiento, el conocimiento era universal. Entonces, el que entraba a la universidad tenía toda esa posibilidad de conocer el mundo de cosas y dentro de eso estaba también la parte de la música. Hoy en día hay universidades que tienen varias facultades y demás, y en alguna trabaja la música. Entonces la música ya, como hay personas que desean ser profesionales en la música, y dentro de la música pueden ser pedagogos, instrumentistas, pueden ser compositores, directores, entonces ya hoy en día encontramos que hay que ir a la universidad para prepararse y titularse como un músico según lo que se quisiera hacer. Entonces básicamente tuvieron varios nombres, pero la idea de conservatorio, es curioso, viene de ese origen. En la actualidad, pues cuando hablamos de educación formal, o sea, educación con un título y que sea aceptada por el Ministerio de Educación, la gente va a las universidades, mientras que si quieren estudiar básicamente algo de la música por el disfrute, del placer de tocar música o un instrumento, van a las academias, y ahí cambia un poco el nombre. Y han recibido muchos nombres más. Hay universidades famosas que tienen nombre de academia porque así lo han conservado, o institutos, pero ya es un nombre genérico que le han puesto a esas escuelas. Lo que yo leí en el artículo era que la escuela no era en sí un sitio donde la gente iba a estudiar, sino que la escuela era donde había un músico importante y él reunía a sus discípulos y todos los que van siguiendo la manera en que él hace música van creando una escuela. Entonces aparece la escuela del maestro tal, y eso más adelante dio origen a las universidades y demás. Es un cuento bastante largo, pero muy curioso. A nosotros lo más normal ahora sería hablar de academias. Ah, ok, o sea que entonces, pues sí, esa parte del maestro y eso era porque entonces ellos eran autodidactas y pues uno tocaba como toca mi maestro, mi sensei. Sí, sí. Me parece muy lindo, pues, como en los conservatorios a los niños huérfanos, pues los involucraban con la música, porque si nos ponemos a pensar incluso en el tema que tratamos anterior a este podcast, eh, muy lindo porque igual eso les ayuda mucho a ellos en la parte de su desarrollo y pues porque les da como felicidad, les da bienestar y pues realmente es como una herramienta súper eficaz para el desarrollo de ellos y como para mitigar un poquito como que el sufrimiento que ellos estaban viviendo en ese momento. Bueno, hay que ser muy honestos en que, aunque eso es cierto, que la música tiene todo ese beneficio, en la época en que los niños estaban en los orfanatos y esos institutos, no se pensaba en darles música porque tuviera toda esa influencia. Aunque sí, de los griegos quedaron muchos escritos que hablaban del poder de la música y de que deberían ser instruidos y ser manejados porque los hacían mejores personas en vez de tenerlos
metidos en otros vicios o perdiendo el tiempo, obviamente. Pero hay que ser honestos y decir que cuando se les daba esa educación era porque la iglesia necesitaba un coro y unos músicos para que no estuvieran, pues, para que estuvieran formando parte de sus actividades, entonces tenían pues una fuente de recursos humanos con el cual formar orquestas e instituciones. Ah, Muchos de esos niños que crecieron y eran antiguos sacerdotes pudieron también hacer música por otro lado y ayudar con el desarrollo musical, pero ujú. realmente no pensaban en el beneficio, nada. En esa época no se pensaba en eso. Se pensaba era en que los niños se podían educar y qué rico tener un coro de niños, entonces tenían un coro y tenían material humano para hacer coro, orquestas y demás. Realmente es en el siglo XX cuando te decía que ya se empieza a desarrollar un interés porque hay una manera organizada de enseñar, y eso es lo que consideramos pedagogía. Y aparece la pedagogía musical, y aparecen entonces algunos autores que dicen que la música debe ser solamente racional, o sea, pensar cómo se hace, cómo está el pentagrama, las notas, respetar todas las reglas, y otros que dicen que no, que debe ser muy expresiva, muy natural, la gente puede tocar lo que quiera, puede sentir la música, y en esa discusión de esas dos posiciones que venían mucho de la época en la que estaba el enciclopedismo y la razón y todos esos movimientos que generaron como las nuevas repúblicas en la época de la Revolución Francesa y demás, aparece entonces en el panorama que realmente la música puede satisfacer hacia varios puertos. Ahí sí, entonces se cumple lo que tú dices, de que entendiendo que a los niños les beneficia muchísimo la música, entonces hay pedagogías que se concentran en cómo ayudar a construir un tejido humano, una sociedad después de las guerras, que es un desastre grandísimo. La guerra dejó muchos huérfanos, dejó muchos enfermos, dejó mucha gente con problemas mentales. Y muchos se dieron cuenta que la música tenía un inmenso valor para ayudarles. Y ahí sí entonces empiezan a crear eh, estrategias o dinámicas para poder ayudar a la gente. Y la música es una herramienta importantísima. Ahí sí se cumple que le ayudaba mucho a los niños, pero es en un tiempo muy reciente, mucho más cercano a nosotros. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo vamos en la parte de la tecnología? ¿Cómo ha venido afectando ese aprendizaje? Bueno, normalmente cuando se habla de tecnología pensamos que tiene que ver con cables, sonido, computador, pantallas, porque probablemente somos de esta época, pero la tecnología que tiene que ver mucho con la técnica, es simplemente el desarrollo de las cosas, cómo las cosas van mejorando, cómo van avanzando. Entonces te decía que en el siglo XX, según lo que estuve leyendo, es donde se despierta un interés por las pedagogías, aparecen muchos pedagogos de varios países diciendo, ese es el método para estudiar, este es el método en que la gente aprende, esta es la forma en que se debe organizar un salón de clase, esta es la forma en que el ser humano responde al conocimiento, si es por experimentación, si es por apropiación, si es imitando, un cuento bien raro para quien le encanta la pedagogía se puede profundizar en ese tema. Y la música entonces decidió que también había una forma de enseñar música. Entonces ese periodo nos fue dejando una cantidad de métodos y por eso ahora de pronto vemos en algunos colegios que la música hace parte del programa. O sea, la música en las escuelas es parte del programa. Y hay algunas pedagogías modernas que defienden el uso de la música. Incluso hay ciertos colegios que conocemos en la ciudad y en el país que tienen un nombre característico en el que hace alusión al tipo de pedagogía que utiliza o a la persona que generó ese modelo pedagógico. Entonces, un cambio es que ya se ve metido en las escuelas. Y un segundo cambio que también encontré en el texto es que los maestros y los músicos empiezan a prepararse mejor para poder enseñar, enseñar su música. Por ejemplo, en la música pasa una cosa curiosa. Tú vas a estudiar clase con un profesor y si tú no eres muy buena o muy musical o no tienes mucho talento, el profesor puede decir, no, usted no sirve para la música, realmente no. Porque el profesor como es músico, él hace una escala y la toca rapidísimo, pero te demora semanas poder hacer la escala. Si tú Ujú. dices, no, lo mío no es la música. Pero un profesor puede pensar, bueno, yo disfruto tocar mucho la música y este estudiante tiene dificultades. ¿Qué me invento yo para que mi estudiante pueda tocar la obra que yo toqué? Entonces le puedo decir, mira, cuando yo estaba estudiando, hacía este movimiento, hacía esta escala. Entonces, eso es pedagogía. El profesor empieza a mirar de qué manera aprende su alumno, qué dificultad tiene. No es un montón de alumnos, sino un alumno en particular tiene problemas con que es más rápido en la mano, más lento, le cuesta más el ritmo. Y según las necesidades o las habilidades que tiene, el maestro llega a ser mucho mejor maestro y satisface que el estudiante pueda llegar a aprender.
Entonces, una de las novedades con eso, ahora que hablas de la tecnología, es que la música ya no llega solamente a los que quieren ser músicos, sino que cualquier persona puede acercarse a la música por escucharla, por disfrutarla, por aprender un instrumento, así se demore años tocando un solo acorde de guitarra, pero lo disfrute, le satisface. Y entonces la pedagogía empieza a dirigirse como a esos enfoques o a varios puentes. Te comento eso para que entendamos entonces que lo que hacemos ahora es lo mismo, pero diferente. Es decir, le llegamos a la gente, sí, es la intención de la música la puede acceder cualquier persona, pero por caminos diferentes. Ya no tienen que desplazarse a una institución, ya no tienen que buscar un maestro específicamente que le dé la clase, ni irse a una universidad, sino que la tecnología nos trajo una cantidad de cosas. En tecnología, por ejemplo, hay la Internet, y sabes todo lo que eso significa. Algo que, un término que se usaba mucho en los años pasados, que eran las autopistas de la información, es porque nos llega cantidad de información. Tú pones la palabra método para estudiar guitarra y te llegan así. Tú Sí, escoges cuál puede hay ser. infinitos. Ajá, infinita cantidad de métodos y cada autor hace su método y te llega entonces mucha información para tocar un instrumento. ¿Qué más nos da la tecnología? Por ejemplo, en las redes sociales, muchas personas intercambian información, comentan acerca de que están estudiando esto, encontraron este método, encontraron esta forma, mira que estudié por aquí, estoy haciendo guitarra de tal manera. Entonces, va desarrollando mucho y eso ha cambiado la forma en que la gente aprende. Hoy en día la gente puede aprender desde recetas, desde cómo pintar una casa, desde cómo hacer una artesanía, cómo tocar un instrumento, todo lo puede hacer por las redes. Entonces es una cosa que nos ha cambiado mucho la manera de aprender sencillamente. Entonces la tecnología se nota mucho en eso. Y algo súper importante, por lo menos ya no tienen que escribir las partituras a mano. Esas, ¿Cierto? sí. Por ejemplo, antes sabía que los músicos, a ver, eso también lo leí, los músicos hacían su partitura, pero muchas veces le hacían como de la carrera, se le venía una idea y copiaban una cosa rápida, unas garrapatas en el pentagrama que no se entendía. Tú miras un manuscrito y es tremendamente difícil de leer, pues. Es un manuscrito como quien escribe una carta a mano y no se entiende. Había entonces otros personajes, mira lo que es la tecnología, aparece un personaje en la época de Beethoven, de Mozart, que entonces toma la partitura y él se sienta a transcribirla, o sea, a escribirla bonito. Y Pepita le por pasa, pepita. claro, pepita por pepita, obviamente, a escribirla así bonito, y la iba, la iba repartiendo a cada músico la música para que pudiera hacer. Entonces el compositor hacía su obra y escribía unas garrapatas. Si algo no entendía, el copista le preguntaba qué era y él pasaba esa partitura bonito, en limpio, para que todos pudieran tener. Eso es un desarrollo tecnológico. ¿Mm? Ujú. Cuando se hizo la imprenta, entonces también se encontró que antes había que hacer unas hojas pentagramadas, ¿cierto? Y había Ajá. quien se ponía con una regla de la época, imagino, hacer hojas pentagramadas y demás. Cuando se hizo la imprenta consistía en que se ponían unos tipos o unos fichitas, por decirlo así, con cada símbolo que se requería, y entonces se armaban palabras o textos. Se untaba ese, esa plancha, se untaba de tinta y se bajaba sobre un papel y quedaba impresa. Entonces lo que hacían era un papel, bajaban, imprimían otro, bajaban, imprimían y tenían textos. También se hicieron hojas pentagramadas en esa época. Entonces ya los músicos compraban hojas pentagramadas que ya se hacían en imprenta y sobre esas iban escribiendo pepita por pepita. Todavía no se han inventado las pepitas en imprenta que requerían los copistas. Hoy en día, para irnos muy adelante, tenemos una cantidad de software musical con el cual podemos escribir la música y nos queda muy claro, muy bonita. Además, la puedo agrandar, la puedo reducir según la necesidad, puedo extraer una parte, la puedo conservar y llevar a una memoria, llevo mis partituras a una memoria, puedo imprimirla, puedo compartirla con una imagen, una cantidad de cosas que la tecnología nos dio. Mira una manera diferente de aprender música. Incluso Sí. mucha gente puede aprender teoría, ya no como la típica manera de hacerlo en un salón de clase con un profesor de solfeo, sino que ahora puede con un software musical también aprender de teoría musical o de rítmica, de cualquiera de los campos. Esa es una ventaja grandísima que ha tenido la tecnología. Y entonces, la pedagogía musical actual está enfocada en tomar todas las herramientas que haya disponibles para brindarle al estudiante una educación de calidad que pueda satisfacer sus necesidades y que pueda llegarle a todo tipo de personas según lo que esté buscando la música. Ese es un avance grandísimo que lo tiene la tecnología.
bastante, definitivamente. Es muy chévere ver cómo hemos venido evolucionando y cómo nos hemos venido adaptando con el tiempo y cómo pues todas las cosas han sido como para mejora. Y realmente somos unos privilegiados en estos momentos al vivir en esta época y al tener pues todas las herramientas para tener un excelente aprendizaje en el instrumento que queramos. Además de la Sí, accesibilidad al instrumento, me imagino que antes era muchísimo más difícil acceder a un piano. Era el piano, piano de cuerdas. En cambio ahora ya están que las clavinovas, que los órganos, pues las organetas y pues cualquier tipo de instrumentos como muchísimo más accesibles que antes. Entonces, definitivamente, qué chévere. sí. Otra cosa interesante que vi, hablando de los instrumentos que mencionas, es que, claro, antes era muy, muy costoso construir un instrumento, por los materiales, por la técnica que hay que hacerlo. Cuando viene la época que llamamos del desarrollo industrial o la generación de industrial que es un gran desarrollo, se empiezan a producir muchos elementos en serie. Por ejemplo, los autos en serie, las motos en serie, los computadores en serie, etcétera. Los instrumentos musicales en serie había que ser muy cuidadoso de qué tan buenos son, o si por hacerlos en serie uno tras otro en una maquinita van quedando con algunas imperfecciones. Antiguamente se hacían mano a mano, pues, con cada detalle, entonces instrumentos muy, muy costosos, muy bien elaborados. No sé si has escuchado la historia de los violines famosos, que había tres familias muy, muy conocidas y expertas en hacer violines, eran los violines de mejor sonido y eran los que la gente más apreciaba y eran los más costosos porque eran hechos a mano. De ahí viene la palabra Stradivarius, que era el apellido de una familia. Hoy día encontramos que ahora pues se hacen instrumentos en cualquier material, en porcelana, en madera, en plástico, en cantidad de cosas, y entonces los hace más asequibles a la gente, los hace más fáciles a veces de llevar, de portar en algún lugar, entonces son más cómodos. Encontramos, por ejemplo, la ventaja de los instrumentos eléctricos y electrónicos, que no son lo mismo. Los eléctricos son los que tienen cable, se amplifican, Sí, los electrónicos tienen un integrado, que nos dan soniditos, podemos grabar, podemos hacer demos, tener canciones como los teclados. Imagínate todas las posibilidades que hay. Podemos ahora tocar música en mi teclado y está conectado a mi computador, me escribe lo que estoy tocando y me lo pone en la música y me lo qué pone nota. como una partitura y yo le hago los retoques que faltan. O si tengo una partitura en un software que me sirve, yo lo paso al teclado y solamente señalo la partitura y mi teclado empieza a tocar solito lo que está, lo que está escrito. Así que hay una cantidad de cosas. He visto conciertos de músicos que están tocando su instrumento en un concierto y entonces si es un violín, por ejemplo, a veces toca soltar el arco para pasar la página y entonces se le pasaron dos páginas o se le cayó el libro o se resbaló y ahora encuentra uno unas pantallas que tienen un cablecito aquí conectado al pie. Entonces tú estás tocando tu instrumento, le das un pedalazo y cambia de página. Solito, cambia, como si tú desplazaras una diapositiva en tu tableta y va cambiando. Entonces esa tecnología hace que sea mucho más fácil llevar la música, más fácil tocarla. Bueno, y una cantidad de desarrollos. Obviamente hay cosas que van cambiando, por ejemplo, ¿será que los músicos desaparecen? ¿Será que los compositores desaparecen porque la tecnología a veces va desplazando? A veces alguien va a grabar una música y en vez de tomar toda una orquesta con un sonido especial y un sonido, pues, sonido grueso que da una agrupación, lo cambia por un teclado que puede tener sonidos personalizados, entonces nos cambia la forma. Es la misma pregunta de si van a desaparecer los libros o no. Nos salimos un poco del tema, pero creo que aunque uno pueda tener sus ebook y pueda tener la información que uno quiere en una tableta, no hay nada tan rico como uno estar sentado en una silla un fin de semana con un libro físico y rayarlo, marcarlo, pasar la página, meter un separador y leer después. Hay cosas que todavía no podemos arrancar. Asimismo, creo que los músicos no van a desaparecer. Antes hacemos la música más llevadera para todos y deberíamos aprovechar la tecnología para nuestro favor, para que se desarrolle mucho más, pero también para que disfrutemos la música. Y no hay nada que pueda reemplazar el tocar un instrumento. Una cosa es ponerle play a una canción en guitarra, otra cosa es tomar tu guitarra y tocarla, una cosa es escuchar una canción, otra cosa es cantarla. Entonces, en tecnología eran cosas que van avanzando, pero muchas que no desaparecerán como esa. Y realmente los músicos y el alma de músicos y la gente que nos gusta la música, pues estaremos todo el tiempo, obviamente, porque la música es humana, sea como sea, es algo que tiene que ver con el ser humano y creo que no se acabará.
pero la tecnología la utilizamos para todo nuestro beneficio y poder desarrollarla mucho más. Y además la música la necesitamos. Sí la necesitamos, claro, claro. Obviamente los formatos de música ahora van cambiando, pues ahora están de moda los MP3 y demás, pero un MP3 es una música comprimida que le da Ujú. ciertos sonidos, nunca va a tener el sonido de una agrupación normal. Tú En vivo. puedes tener todos los amplificadores que quieras, los mejores audífonos, pero no es igual que estar en una sala de conciertos y escuchar los músicos en vivo. Ujú. Eso nunca lo va a cambiar, el sonido de un coro, de una orquesta, y eso hace que sea humano y que todavía tengamos el deseo e interés por conocer de la música. Ya habrá mucha tecnología que la podemos utilizar para nuestro provecho, pero habrá cosas que serán irreemplazables. Hay Claro. personas que todavía tienen su tornamesa, su equipo para reproducir los acetatos, y el acetato tiene un sonido especial que guarda otras cosas que se pierden cuando es música en computador. Y el sonido del disco también tiene su, su, Ujú. su recuerdo especial para muchas personas, así que hay cosas que no cambiarán con la tecnología, pero sí disfrutaremos la música y dentro de eso que decía que estaba leyendo acerca de lo de cocina, nos damos cuenta que siempre se ha enseñado música y siempre ha habido interés también por aprender la música, van cambiando los métodos, las maneras, va evolucionando y lo bueno es que en la actualidad la música se puede dirigir, se puede producir o se puede enfocar hacia todo tipo de personas. Incluso puede tener posibilidades médicas, posibilidades de terapia, posibilidades de hacer música para relajar. Hay música que le ponen a los animales también para desarrollar mayor producción. Hay Sí. música, sí, no sé si has escuchado eso. Hay música que le ponen a los, Daniela Toro me mandó a ponerle música a mis perras. sí, sí, a los animales se les pone música también porque hay un tipo, no la toman como nosotros, pero hay unos sonidos que son más agradables para ellos, hay unas Agradables, ¿no? frecuencias más agradables. Con los seres humanos, si tú pones una música agitada, que tenga con mucho beat, con mucho movimiento, una música que invita a moverse, se usa mucho para hacer ejercicio, para salir a montar en cicla, para estar haciendo aeróbicos, pero cuando quieres una música serena, calmada, como cuando van cerrando un almacén, un centro comercial, hay una música más pasiva que nos invita a que vamos a descansar. Todos respondemos a ese estímulo. Y sabemos que incluso en la producción, con algunos animales de crianza, les ponen música, le hacen ambientes mucho más tranquilos para que produzcan mejores carnes o mejores crías. Esto es una cosa que no es nueva. Pues se sale del tema, pero encontramos que eso pasa realmente en la actualidad. Pero bueno, lo que me encantaba de hablar contigo hoy era contarte acerca de lo que estamos haciendo, que es la parte de educar y de compartir la música, cómo ha evolucionado, cómo va cambiando, cómo han cambiado los métodos, las cosas, las maneras de hacerlo, pero siempre ha habido alguien que tiene un arte que lo quiere compartir y Es, alguien que tiene un arte y lo quiere aprender. Mientras esas cosas existan y exista el amor por la música, pues seguiremos con la educación y con la formación musical a todas las edades, especialmente con los niños, que son los que están en su etapa de formación más fuerte. Pero obviamente la idea de poder aprender música es algo que todos tenemos y que mucha gente nos expresa. Ah, yo quisiera tocar piano como usted. Ah, yo quisiera aprender eso. guitarra. Ay, yo quisiera cantar como tú. Claro, poder hacerlo. Entonces es una experiencia maravillosa. Y eso da cosas pues, muy llamativas. Pues, alguien me contaba que en, en Hungría, en esa Sí. época del siglo XX, en Hungría aparecieron muchos pedagogos. Yo conocí incluso un pedagogo húngaro hace poco que estuvo, bueno, hace poco, no unos años, pero es de lo más reciente que estuvo acá. De piano se llama Arpad Bodo, una muy buena persona y excelente músico. Y nos contaba que en Hungría, por ejemplo, en Navidad, como la gente, ya la música hace parte de la formación en las escuelas, en los colegios, toda la gente sabe ya de música, saben leer nota, conocen su voz, saben si es contralto, soprano o bajo tenor. Entonces, por ejemplo, llega en Navidad y en Navidad pone una pantalla gigante en la plaza donde se ve el pentagrama, no el texto, se ve el pentagrama con la música y se ve así gigante. Y la gente llega y se para y donde esté ubicada, la gente ya sabe qué voz tiene, así que puede leer en la partitura su voz. Si yo soy tenor, entonces sé que están cantando Noche de Paz y voy leyendo mi voz de tenor porque tengo el conocimiento musical. ¿Te imaginas lo que es en Navidad un coro de 500 personas en un Ajá. parque cantando un villancico? Es una experiencia increíble, pues. En Colombia no hemos llegado a eso porque nos falta aprender mucho más y es un compromiso que nosotros nos ponemos como educadores, poder hacer que la música llegue a mucho más gente. Hay música a veces de una muy buena calidad, hay música a veces, me dice, bueno, no tiene mucha riqueza y a veces la música más comercial, la que la gente más llama, pero qué Sí. bueno poder hacer que la música en las escuelas se fortaleciera y que todos tuviéramos
conocimiento. Rico que en un momento en que uno va a cantar algo así como un himno, como un villancico, la gente pudiera disfrutarlo igual, como cuando cantamos todos juntos una canción colombiana, pues que sea muy común. Una experiencia muy divertida y extraña para nosotros, pero en esos países de Europa es, digamos que común, porque le dieron mucho valor a la pedagogía y en las instituciones se encargaron de que la música estuviera todo el tiempo, de manera que todos salen con un alto conocimiento musical, aunque no sean músicos, tienen su profesión, pero manejan mucho la música. Igual con la pintura, son artistas, mucha gente les gusta en su tiempo libre pintar, otros una cantidad de cosas, exactamente. Entonces es muy bueno que nosotros pudiéramos también como aprovechar la posibilidad que nos da la música y la pedagogía. Por eso me interesa mucho el tema, cómo ha ido evolucionando y cómo llegamos hasta ahora. Y la tecnología de ahora pues nos abre una cantidad de puertas para abrir. Qué rico. Muchísimas gracias, Pro. Muchísimas gracias por este tema tan interesante, por compartirme más acerca de la historia, más acerca de cómo hemos venido adaptándonos y evolucionando, entre comillas, en ese sentido musical. Sí, no, qué rico. Qué rico poder compartir. Yo como docente también disfruto compartiendo la música, no solo enseñándola con niños, con mis alumnos, sino que también recuerdo que por muchos años y en varias universidades fui profesor de historia y uno de la historia pues ve el desarrollo de los instrumentos, las obras, los músicos, pero no recuerdo haberme enfocado en la historia o la evolución solamente de cómo se aprendía, cómo se enseñaba, la parte de educación musical. Por eso me llamó la atención el artículo, me parece interesante. Estaba comentando que había estado leyendo y que ellas había sacado. Me parece rico compartirlo contigo y con quienes nos puedan escuchar de cómo hay temas que a veces no le ponen mucho cuidado, pero son interesantes, tienen toda una evolución y nos deja entender cómo llegamos hasta hoy. Lo importante de la historia es eso, que mucha gente vive un momento, pero no se pregunta cómo llegamos hasta ahora. Pues cuando uno está en esa posición y empieza a mirar la historia hacia atrás, a devolverse, se dando cuenta cómo las cosas se van encadenando. Y lo que hacemos ahora no es ninguna isla, lo que hacemos ahora tiene que ver con una cadena, con una línea en el tiempo de cómo se va a desarrollar. Y eso lo descubrimos con la parte de la educación. Me encantó compartir eso contigo, Eli. Espero que también disfrutes el tema, también lo puedas compartir con quien le llame la atención. Yo rico aprender de cosas como esto, de cómo hemos evolucionado en la educación y cómo seguiremos evolucionando para que la música sea un disfrute para todos. Me encantó compartir eso contigo. Sí, muchísimas gracias, Pro. Que tengan Un gusto, nos veremos en otra ocasión. Te dejo que disfrutes mucho, que descanses y que aproveches también en la música que sé que te encanta tocar y cantar. Te dejo entonces, felicidades y cuídate mucho. Gracias, Pro. Chao. Chao.